Bueno, la idea es un poco hacer como hicimos con Max, ¿no? Vamos a charlar con el arquitecto Bruno Supurado. Para mí ah, es un gran dibujante, obviamente, pero no lo digo yo, sino que lo van a ver con sus trabajos y con su manera de explicarlos. Pero lo que más a mí me interesa de Bruno es la tranquilidad en la cual él hace posible pensar con el dibujo. Me parece que eso es algo que nos va a resultar de mucho interés a nosotros en esta instancia del año y en la manera en que vamos a empezar a desarrollar desde la perspectiva los trabajos que siguen, sobre todo el próximo trabajo. Pero, digamos, la idea es que Bruno nos cuente, inclusive seguramente nos va a dibujar, vamos a dibujar con él y eso es lo interesante de este tipo de encuentros. Así que bueno, bienvenido Bruno, gracias por el Gracias. tiempo y la dedicación. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la idea no es hacer una charla acartonada y cerrada, porque la temática de por sí es muy blanda, ¿no? Y muy flexible, que es la relación con el dibujo. Y en base a lo que hablábamos con Miguel ante esta charla, me interesaba abordar el dibujo no como un fin, sino como una herramienta de diálogo y una herramienta de pensamiento, ¿no? Es decir, no hablar del dibujo como el dibujo lindo y artístico, porque es a mí lo que menos me interesa, digo, pese a que yo vivo y trabajo el dibujo, no me interesa el dibujo lindo, sino el dibujo feo y sucio, desprolijo, que es como la manera en que pensamos, ¿no? Pensamos de una manera más bien ramificada y no lineal, caótica, aleatoria, y parte de ese gusto me interesa que lo pueda acompañar el dibujo. Entonces, como primer instancia, antes de empezar a mostrar nada, me parece que quisiera saber si cuántos de ustedes, cuántas, creen que dibujan mal. No sé, levanten la mano, la camarita apagada, o pongan yo en el chat, como ustedes quieran. O al menos sienten que no dibujan como les gustaría. Mirá que es un grupo de alta autoestima. Bueno, bien, suele pasar que mucha gente no está conforme con su dibujo, con su manera de dibujar, y se genera un círculo vicioso porque cuanto menos te gusta lo que haces, menos lo haces, por lo cual menos lo terminas practicando y más te alejas de esa expectativa propia, ¿no? De lo que vos crees que deberías estar dibujando y no lo estás pudiendo lograr. De modo que, bueno, empiezo a compartir. Eh, Primero, me parece interesante hablar de esto en cuanto al dibujo, ¿no? Esperen que voy a sacar esto, que me molesta. Eh, En cuanto al dibujo como herramienta de pensamiento, por ejemplo, no sé, imaginemos que están ustedes, ¿no? Frente a una mesa y están con el lápiz y preparadas para empezar a trabajar, ¿no? Cuando tenemos el papel y la mano está vinculada al papel y lo que nosotros pensamos baja directamente por esta línea y se va bajando acá el papel, hay un diálogo de ida y vuelta muy nutritivo, ¿sí? Que no podría funcionar si no lo estamos dibujando. Es decir, necesitamos dibujar para pasarlo de vuelta por nuestra cabeza, y eso que volvemos a pasar por la cabeza lo volvemos a bajar, y se forma una cuestión, un ciclo, ¿no? Como del reciclaje y demás. Necesitamos sacar las ideas de la cabeza, pasarlas al papel, para que se transformen, volver a digerirlas por nuestra cabeza y reconvertirlas. Entonces es un proceso cíclico de ida y vuelta. Por eso el, el dibujo lindo lo vamos a tachar. Además pregunto, ¿qué es un buen dibujo?
¿no? Es una pregunta en serio, me interesa que la pensemos un poco. ¿Qué se considera un buen dibujo? En general, en el gusto popular, y digo popular no peyorativamente, sino como de más, lo más común, se puede considerar que un buen dibujo es algo que parece lo que se pretende dibujar, ¿no? Vieron que, no sé, alguien que pinta una cara y parece realista, se puede decir que es un buen dibujo porque se parece a eso que intenta dibujar. Pero a mí me gustaría poner en crisis, a mi criterio, un buen dibujo es aquel que cumple su propósito, ¿no? Eh, Supongamos que nos remitimos a las primeras etapas de la comunicación, a una instancia de la antigüedad, o de, no sé, digo, del 3500 a.C., donde nació la escritura, y por ejemplo en Egipto formaban esta iconografía para comunicarse, y uno quería comunicar a otra persona la idea de un pez, ¿no? Entonces, probablemente, si quiero contarle la idea de un pez, con esto puede ser suficiente, ¿no? Si mi propósito es comunicar la idea de un pez, parecería bastar con esto y no ser necesario hacer un dibujo hiperrealista que me llevara 5 horas o mucho más de un determinado tipo de pez, con su ojo, con su boca así como fuera, ¿no? Porque si estoy queriendo comunicar la idea de pez, este tipo de dibujo parece estar como resultando excesivo, porque acá ya lo comuniqué en 5 segundos. Entonces, para nuestras disciplinas, para la de ustedes, que es el diseño, y para nuestra arquitectura y todo lo que es en sí diseñar y pensar, me gusta pensar el dibujo como una herramienta, ¿no? Y si pensamos en herramienta, digamos, tomemos, no sé, un martillo, por ejemplo, medio mal agarrado, medio cortito, pero no importa. Eh, y si pensamos que es una herramienta, se puede decir que una herramienta es una extensión de una capacidad del cuerpo humano, ¿no? Es decir, el martillo es la extensión de la facultad de golpear con la mano. Lo que pasa que si golpeamos todo con la mano, nos terminamos quedando con la mano en la miseria, ¿no? De modo que el martillo viene a ser una potenciación de esa capacidad del cuerpo de golpear o de romper. Y el dibujo es algo parecido, es la extensión de la capacidad humana de pensar, de manejar imágenes mentales, pero dejando un testimonio, dejando un registro de eso, ¿sí? Es decir, deja una huella, deja algo que otra persona lo puede retomar y entender ese proceso, ¿sí? Y además, en general, lo que no se dibuja, lo voy a poner acá, lo que no se dibuja, en general, hablando de diseño y demás, se pierde, se va, porque nuestra mente es muy volátil, es vaga, no le cuesta nada renunciar a algo que pensó y dejarlo archivado en el infinito del olvido. De modo que dibujar es una defensa contra el olvido, ¿no? De esas ideas propias. Y es algo que me parece importante aprender a gestionar y entrenar. Es como darnos la dignidad de todas esas pequeñas ideas, por más pavotas que parezcan, dejarlas en un testimonio dibujada, porque como decía Einstein, que la única pregunta tonta es la que no se hace, el único dibujo malo, el único dibujo feo para mí es aquel que no se hace, ¿no? Ese que quedó, yo me acuerdo en los alumnos de la facultad, cuando dicen, no, profe, mi idea era tal vez formar un cuadrado y de ahí sacar, sí, pero todo en el aire, y es muy difícil comunicarse en ese sentido, ¿no? Quería pasar a mostrar, perdón, pido que me interrumpan si lo creen necesario, si quieren hacer alguna pregunta o lo que sea, eso con total libertad, por favor, ¿eh?
Organizamos en el chat y preguntamos, pero sí es verdad, cualquier cosa que se le sugiera, Sí, sí, estaría bueno hacerlo interrúmpame interactivo. porque yo Bien. estoy improvisando, o sea, no tengo un guión que voy siguiendo, y me gusta que las charlas sean como de ida y vuelta y no tener un PowerPoint que es lineal y no se puede tocar. De modo que pido interrupciones. Eh, Cuento esto, por ejemplo, lo que voy a mostrar es hace varios años, esto debe ser 9 años más o menos. Tenía un tacho de basura colombraro. Supongo que muchas tendrán esos tachos de basura de plástico del pedal. ¿Les ha pasado que en un momento el pedal lo apretan y no abre más la tapa? Sí, sí. Le Sí, pasó. Por supuesto, por supuesto. Llega un día en que vas a abrir el tacho de basura, apretás el pedal y el pedal llega hasta el piso y la tapa se levantó 1 centímetro, ¿no? Y hay que levantarla con la mano. A mí me pasó eso, y yo, claro, a mí siempre me interesó mucho la ciencia, la física y la química, entonces muchas veces uní mi pasión por el dibujo por estas cuestiones, y entonces hice un registro de la rotura del tacho de basura, porque me interesaba no bajar a Colombraro, porque estaba abajo el departamento donde yo vivía, no bajar a comprar uno nuevo, sino que diagnosticar por qué se había roto, si era un problema de diseño, por qué podía ser, porque ya me había pasado antes, entonces me parecía que había un síntoma ahí de lo que probablemente podría ser un síntoma de mal diseño industrial, ¿no? De modo que empecé a hacer todo un... Perdón, acá se fue por otro lado. El 2 era este. Empecé a hacer un estudio estructural, que no viene al caso de escribir ahora. Perdón, Bruno, qué buen ejemplo, porque nosotros, me río sola, porque nosotros dimos corte, y qué buen Mirá, ejemplo para explicar corte. Nunca se me había ocurrido, bueno, está claro. genial, la verdad que es una ayuda enorme. Esto es un corte, exactamente, gracias por la acotación. Es una sección, ¿no? Arquitectónica, pero también puede ser industrial. Es imaginando cortar ese tacho por la mitad. Y lo que yo estaba haciendo acá era tratar de reconstruir cómo funciona estructuralmente esta pieza. Digo, acá me parece que más que la arquitectura estamos en la parte del diseño industrial, que es entender la anatomía del tacho de basura, ¿no? Porque no es tan misteriosa. Fíjense que cuando lo vemos en corte, cuando pisamos este pedal, a la que le puse fuerza, esto hace una palanca, no me acuerdo si palanca de segundo grado era la que tenía el apoyo en el medio, no importa, es una palanca con el apoyo en el medio, le reacciona el otro extremo, este extremo levanta este brazo que habrán visto por atrás, y este brazo acá hay un problema de diseño para mí, que si observan, el punto pivotante, es decir, el giro de la tapa está acá, ven la lupita, ¿no? Que estoy moviendo. sí, se ve. Sí, sí, Bruno. Bien. El punto de giro está acá, el punto de apoyo está ahí apenas, y todo lo que tiene que levantar está acá. Por lo tanto, se imaginarán que si ustedes intentan levantar algo agarrándolo cerca del apoyo, por más que acá tengan un vaso de agua, les va a pesar como si fueran 10 litros de agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la tapa esta tiene que sufrir, no, la tapa no, perdón, el pedal este sufre mucho esfuerzo para levantar una tapa que en sí es liviana, pero lo sufre tanto porque tiene que hacer una palanca muy ineficiente para levantar esa carga. De modo que después, y acá intento no hacerlo largo esto porque puede ser aburrido, a mí me encantó hacerlo, pero no a todo el mundo le puede parecer tan fascinante el proceso de un tacho de basura. No, Pero, perdón, Bruno. Es verdad que son muchos dibujos. Lo interesante de esto es cómo vos, a partir de un problema, empezás a vos mismo a encontrar herramientas para visualizarlo, para estudiarlo, para expresarlo. A eso me parece que es sumamente importante. Perdón. bueno, gracias. Entonces, bueno, después seguía reconstruyendo, a lo que lleva a la conclusión, porque el cálculo no viene al caso ahora, es que el pedal este, que se está agarrado del fondo de ese tacho de basura, sufre 16 veces el peso de la tapa para poder levantarla, por la ineficiencia de esta palanca, ¿no? De modo que el problema era, acá calculé el peso de la tapa porque es polietileno, calculando la densidad y en cuanto al volumen, para hacerlo preciso. El problema era que la tapa se parte, y esto les pasa a ustedes, o sea, si les ha pasado esto con el tacho colombraro, les pasó lo mismo que a mí, que se parte el diafragma, o sea, ese tímpano del tambor de abajo, porque tiene que hacer mucha fuerza para levantar una tapa que en sí es miserable.
pero por esa palanca mal diseñada genera la rotura. De modo que, tratando de buscar una solución, lo que encontraba es que el fondo del tacho de basura tiene un aro, ¿sí? que es bastante eficiente para resistir compresión, es decir, apretado, pero no estaba aprovechado. De modo que la propuesta de arreglo era formar dos tensores que absorban ese peso hacia abajo, y esto lo resolvía con precintos, ¿sí? Y no está la última solución, qué lástima, a ver. Queda como descolgada siempre la última, ¿eh? ¿Viste? Se Sí, esconde, se esconde. la tengo acá, a ver. Techo basura. Pero bueno, yo insisto fíjense cómo hay cosas cómo dialoga Bruno con su dibujo y con su mismo pensamiento, ¿no? Hay frases de él muy típicas de preguntas, de decir, por ejemplo simplificado, es difícil la operación. Me parece que hay un diálogo con el otro que hace que eso que yo vea se entienda, no solamente por lo escrito, sino por el complemento que tienen con el dibujo. Sí, sí, tal cual. Y además una cosa importante es que esto que parece, y perdón por la expresión, pero dibujar al pedo, ¿no? Que mucha gente dice, qué al pedo que está, si te pones a dibujar un tacho de basura. Pero todo este proceso es muy enriquecedor, muchísimo, y les da herramientas intelectuales y mentales para futuros trabajos desde la vida real, porque todo este proceso de dibujar, con el entrenamiento y la práctica, van a notar que les da como mucha facilidad con el dibujo. Y además una cosa importante, que este dibujo yo no lo hice para colgar en ninguna galería, ni en ninguna pared, porque si ven las fotos, son hojas de una libreta mía. ¿Sí? Esto no lo hice para mostrar, ni lo hice solamente por el propio gusto de hacerlo y de dibujar. Cosas parecidas, digo, en esta línea, análisis de una hoja de lechuga, de cómo funciona la estructura de una hoja de lechuga. La estamos viendo Líneas. chica, pantalla chica, ¿eh? Ah, se ve está bien. Pero que vuelvo acá al explorador donde se ve mejor. Y después, por ejemplo, cómo pelar una ciruela, ¿sí? Una serie de instrucciones técnicas, de una manera que uso yo de pelar la ciruela, que se puede decir sin tener desperdicio, porque no sé si cuántos o cuántas de ustedes pelan la ciruela con el cuchillo haciéndole cortes alrededor del carozo, y siempre el carozo les queda con pulpa. ¿Les ha pasado? Sí, sí, tal cual. El durazno también. El durazno. Pulpa, la ciruela, cuando vos la pelás, digo, vamos a dibujarlo acá. Cuando vos pelás la ciruela, vamos a suponer que tenemos la ciruela acá, mirá que es una cosa así. Cuando pelás la ciruela, primero lo común es con el cuchillo ir cortando gajos de piel, ¿no? Así. Y tiene un montón de desperdicio, porque queda la piel con un montón de pulpa ahí pegoteada, ¿sí? Y después el carozo, en vez de quedar el carozo limpio de la ciruela, queda con todas como fetas de ciruela desperdiciada, de pulpa, ¿no? Y yo hablo con esto, parece una pavada estar hablando de la ciruela, pero me parece que a veces es interesante hablar de cosas cotidianas para después pasarlo a escala. Digo, porque si hablamos de arquitectura y de diseño, a veces las cosas son como demasiado formales y abstractas, y me parece más interesante hablar de cuestiones cotidianas y que todos y todas experimentamos, ¿no? Entonces a lo que voy es, este carozo, que en general la opción es terminar chupándolo, ¿no? Con los dientes tratando de sacar esa pulpa que quedó ahí metida. Yo propongo, miren la ciruela desde arriba, ¿no? Voy a hacer hablando de sistema Monge, una planta de la ciruela, ¿sí? Digamos que sería, vista de arriba, ¿no? Hago ahí un poco la sombrita. La ciruela vista así, lo común, en vez de hacerle, lo común no, lo más eficiente, en vez de hacerle estos cortes a lo largo, hagan la prueba, cuando venga el verano y esté la estación de las ciruelas, de cortarla en lonjas así, ¿no? Perdón, esa última salió un poco chueca. De modo que saquen una especie de medialuna con cáscara
y la pulpa acá. ¿Sí? ¿Y cómo se inicia mi técnica? Y perdón, Miguel, por ahí me voy por las ramas, ¿no? Hablando de cómo pelar una ciruela, pero... Está bien, está muy bien porque creo que, aparte me da pie para decir esto, entramos en el mismo Zoom, con el mismo link, y continuamos porque se va a cortar en 8 minutos. Pero digo, Bien, me parece que lo que vos estás contando, que parece simple, aplica a cuestiones que nosotros no relacionamos, que es pensar que Monge es simplemente para planos de resolución técnica de situaciones más complejas. Y me parece que, como todo, no son compartimentos estancos, son colaborativos con la vida diaria. Y ahí salen las ideas, ¿no? Dale. claro. Bien, si se acuerdan de esto, cuando llegue el verano, observen la ciruela, y si la dibujo en 3D, la ciruela, tiene por acá la abertura, y tiene un lugar, imagínense que trazo como si fuera una línea de corte imaginario, y si hago un corte de esa ciruela, imagínense que ahora veo esta línea de corte, ¿sí? La voy a dibujar así. Van a notar que la ciruela tiene una forma, de un lado es una panza más alta, y del otro es una panza un poco más baja. Algo parecido pasa con el durazno. ¿Lo vieron eso? Sí, sí. Sí. Bueno, hay una especie de cavidad acá, que se forma como una zanjita así. Si cortan con el cuchillo, y esto lo comprobé yo empíricamente, ¿no? Con mi propia experimentación, si cortan científicamente, con el método científico, si cortan por ahí, va a coincidir con que hay adentro, y ahora vamos a hacer la forma del carozo. El carozo es una cosa así. No es perfectamente circular, sino más bien ovalado como una pelota de rugby, ¿sí? Y tiene, digo, este es el centro, y tiene así por fuera, y tiene un borde puntiagudo acá, que es como una sierrita. Si cortan la ciruela así, y con la mano, y acá, imagínense que agarran cada una de esas mitades, así con la mano, y perdonen por lo desprolijo de la mano, es así, agarran una mitad acá, y la otra mitad acá, y las hacen girar a esas dos mitades, es decir, esta para un lado y esta para el otro, ¡tac!, se abren dos y queda perfectamente limpio el carozo. Y después pueden empezar a sacar estos gajos así. Y por último, la cáscara sale simplemente despegándola con un cuchillo, ¿sí? De modo que queda toda la pulpa y aprovechan el 98,65% de la ciruela, ¿no? Bueno, no. Perdón, por ahí me voy mucho por las ramas, pero No, me interesa... yo me olvidé decir que aparte de arquitecto es experto descarozador de ciruelas, que es un título honorario. No, yo rescato, Bruno, que cuanto más ameno es, suponete si vos todo esto lo hubieses escrito, nos hubieses puesto algo escrito, Sí. es muy aburrido. El hecho de que esté los dibujitos, cada explicación con un dibujo, se hace mucho más comunicativo, más, o sea, es más expresivo y más ameno aparte, más divertido. Y lo otro que rescato con estos dibujos es, yo me acuerdo en la facultad cuando nos hacían encarar un tema nuevo, lo primero que nos hacían hacer era la investigación del tema, que Sí. tenías que investigar, viste, eran dibujo con una cuestión, un apoyo escrito. Acá es en tus láminas, está perfecto, digamos, un ejemplo perfecto, que hay mucha gente que le cuesta un montón porque escribe todo y no le hace el aporte del dibujo y bueno. Claro. Bueno, gracias por la acotación. Sí, yo creo que el dibujo además tiene una cosa que hace el relato más interesante, ¿no? Porque primero que el dibujo es un idioma universal y todo esto que estamos hablando lo puede entender una persona de Indonesia. Y segundo que es mucho más fácil de digerir. No hay que hacer ningún proceso de abstracción y de codificación de lo escrito. ¿Y qué pasa con el dibujo? A veces, generalmente, no da ganas de dibujar, ¿no? O parece una dificultad. Y yo lo relaciono a una cuestión
que leí una vez que me quedó grabada, de un psicólogo científico que se llama Daniel Kahneman, que está vivo. Es uno de los principales investigadores de los procesos cerebrales del pensamiento, y él decía que nuestra cabeza tiene dos sistemas, el sistema A y sistema B. No se preocupen que esto lo voy a traer al dibujo, no me voy a poner a hablar de psicología porque aparte no es mi área y podría pasar vergüenza, pero tenemos dos sistemas, plantea el tipo, en base a varios experimentos, no es que se le ocurrió la idea y dijo que es así. Y pongo un ejemplo que lo ponen en su libro, y acá una pregunta. Imagínense, esto puede parecer muy tonto y es muy simple en principio, que hay una promoción en un lugar que venden en Estados Unidos un bate más una pelota de béisbol, más pelota, y esto es muy simple, las dos cosas juntas valen $1,10, ¿no? Y la consigna es, el bate vale $1 más que la pelota. ¿Cuánto vale la pelota? La primera respuesta que les viene a la cabeza. 0,10. Es la 10. 0,10. Claro. ¿No? Ahora, si la pelota vale 10 centavos, 0,10. No sería una oferta si la pelota vale 10 centavos. No importa el precio. Si la pelota vale 10 centavos y el bate vale un dólar más que la pelota, el bate vale $1,10. Por lo tanto, esto sería $1,20. ¿Lo ven? Algunos pusieron 0,5. La pelota vale 0,05. Bien. 5 centavos de dólar. ¿Qué pretende mostrar esto? Y viene el caso que tenemos dos sistemas mentales, sistema A y sistema B, y el sistema A, es el sistema encargado de la supervivencia y de las cosas rápidas, y en general al cerebro le cuesta pasar al sistema B, y cuando puede resolverlo en el sistema A, lo resuelve en el sistema A. Y el sistema A es el encargado de los prejuicios, de decir, sí, este debe ser un delincuente. Es decir, el sistema A es el sistema más directo de la cabeza y no profundiza. Y el sistema B es más matemático, más analítico, pero cuesta entrar en el estado del sistema B. Y lo que les pasó recién, y me pasó a mí cuando leí esto, es que lo resolvemos con el sistema A. Decimos, sí, la promo vale 1,10 y el bate vale $1 más que la pelota vale 10 centavos. Ya está. ¿Y a qué viene esto del dibujo? Que con el dibujo pasa esto. En general, no dibujamos porque dibujar es pasar al sistema B. Es dedicar tiempo, es bajar el ritmo, es decir, a ver esto, a ver cómo es este tema, a ver cómo es este dibujo. Y en nuestra inercia, en la vida cotidiana, tendemos a seguir de largo y resolver las cosas más rápido. Por ejemplo, ¿cómo aplicaría esto en nuestra disciplina? Recuerden que seguimos en el mismo, si se corta, seguimos en el mismo. Queda menos de un minuto. Sí. ¿Quieren que cortemos acá y la seguimos para no hacer el interrumpido? Dale. Salimos y entramos de vuelta. Ok. ¿En la misma, Miguel? En la misma. Dale. Bueno, ahí está. Ahí comparto vuelta. Dale. Bien. Lo que iba es que decía el sistema A y el sistema B. Nos quedamos en el sistema A, que en el dibujo sería equivalente a decir, tenemos que resolver un problema gráfico, ¿no? Un diseño de cualquier cosa, y como el producto final va a ser una entrega digital o impresa, puede pasar que pasamos directamente al programa, ¿no? Ya sea Photoshop, ya sea Illustrator, lo que sea, y tendemos a ir directo a la herramienta de la solución, ¿no? Pero en sí, o sea, esto sería como hacer el camino rápido, y que es el que más tiempo lleva, porque aunque sea más rápido, hay más correcciones acá.
siempre, y en esto lo digo por lo menos empíricamente, siempre, siempre es mucho más rico empezar por el boceto. Boceto. ¿Qué boceto qué es? Es sucio, feo, desprolijo, que no se entiende, por ejemplo, es desordenado. Todo esto es un me gusta a todo lo que es el diseño, ¿sí? Esto es todo lo que está bien. Para hacer un boceto, tiene que ser esto. Si dedicamos tiempo en hacerlo lindo y bello, es que se nos está yendo la mano por cosas que no vienen al caso. Le estaba buscando recién, no sé si lo conocen, como son de diseño, capaz que hayan escuchado hablar de Massimo Vignelli, que fue uno de los principales diseñadores del siglo XX. Es un tipo que cambió la manera de representar el mapa del subte de Nueva York. Era arquitecto, pero se dedicó siempre al diseño gráfico. Y el tipo todo lo que hacía lo bocetaba primero. Todo. No hay cosa que haya hecho él que no lo haya bocetado primero. Desprolija. Son cosas muy esquemáticas, borradores, sí, a veces con más detalle que otras, pero en sí, el tipo pensaba mucho con el papel y el lápiz y demás. Y lo que tiene esto es que todo este dibujo, sucio, feo, desprolijo, que no se entiende, es desordenado, esto es lo que le da después. Esto voy a tratar de que se entienda, pero para hacerlo bien kitsch, es un marco de un cuadro. ¿Sí? El dibujo, el boceto, es un marco que ordena el dibujo o el trabajo final que viene después. ¿No? Es una especie de guión, es una especie de comando, es lo que nos dice por dónde va el trabajo, por dónde no. Si empezamos directo a la computadora, ¿no? A trabajar en Photoshop, y me imagino que les habrá pasado que llega un momento que empiezan a mover las cosas del lugar, mueven una capa para la derecha, la mueven a la izquierda, no les convence, lo vuelven a poner arriba, abajo, y pierden un montón de tiempo haciendo pruebas, subiendo, bajando, moviendo. ¿Les ha pasado? Sí. Sí. Sí, totalmente, sí. No, a veces no sabes por dónde arrancar. Y con un No sé por boceto. dónde arrancar, o ¿sabes qué pasa? Que todo vale lo mismo. Lo ponen a la derecha, vale lo mismo que a la izquierda. Eso es porque en general, puede que no les pase, pero en general no tenemos el marco. El marco es como nuestro primer pensamiento, nuestra primera idea cruda, que es como la directora de la orquesta, que es la que dice esto va por acá, esto no, y demás. Por lo tanto, siempre lo más rico que hay es bocetar y hacer garabatos, y siempre cosas, borradores, cosas sucias, y acostumbrarse a hacer muchos dibujitos. A ver, ¿qué tenía para mostrar? Y acá paso, no lo quiero hacer todo mucho tiempo en cada cosa, porque me parece por ahí más interesante hacer un salpicado de temas. Esto es una libreta mía, del tamaño, creo que esta tiene tamaño A5, es decir, en la mano la manejas cómodamente, y a veces me ha gustado hacer registros mínimos. Algunos de estos dibujos tienen 2 centímetros por 3 centímetros, cosas así, de registros de la vida, ¿no? De andar por algún lugar y dedicarme a dibujar estos pequeños deleites de cualquier lugar. Y lo que tiene esto, que el dibujo pequeño es mucho más fácil de manejar, lo resolvés rápido, y te da mucha satisfacción cuando lo terminás, ¿no? Te queda una colección de pequeños registros que tienen como mucho encanto después. Y hay una serie... no, perdón, me equivoqué. Se llama Mientras Clarita duerme. Que son dibujos que... Yo tengo una hija, ahora tiene 5 años, pero cuando tenía meses, un año, yo estaba toda la mañana con ella, y salía a pasear y se dormía paseando. Entonces, en un momento me propuse que cuando ella dormía en el cochecito,
era una oportunidad para dibujar. Y esto puede parecer que soy un fanático del dibujo, no, simplemente es que aprovechaba el tiempo, ¿no? Y lo que me gustaba de esto es que, como tenía que dibujar mientras ella dormía, no sabía cuánto iba a durar la siesta. A veces duraba 5 minutos, a veces duraba 15. Entonces era una especie de juego contrarreloj que no sabía cuánto iba a durar. Y esto me dio mucho entrenamiento a dibujar rápido, ¿sí? A registrar en pocos trazos escenas urbanas. ¿Sí? Bueno, esto es un dibujo de 360, no viene el caso acá. Ahí estaba ella durmiendo allá atrás. Registros rápidos mientras ella dormía. Cuando se despertaba, obviamente, a una bebé de 1 año no le puede decir, bancame 10 minutos que estoy terminando la sombra, porque obviamente es incompatible con la niñez, ¿no? Ponerse a dibujar y no dar atención. Entonces todos estos dibujos, para mí tienen, bueno, esto ya era cuando era más grande y dibujaba, cuando miraba Mafalda, esto era cuando dormía. Todos estos dibujos tenían la impronta de que compartían en común que fueron hechos mientras ella dormía la siesta y no tenía mucho tiempo, y lo tenía que resolver rápido. Y otro tema, a veces se dormía en lugares donde no había nada interesante, entre comillas, para dibujar, y terminaba dibujando esto, las tapas del gas, el detalle del manubrio de una moto, y probó distintas técnicas. Esto es el Parque Saavedra acá en La Plata, el escudo de un Peugeot que estaba delante del auto mío porque estaba durmiendo en el auto. Un edificio que para no dibujarlo entero lo recorté imaginariamente abajo como si fuera una nave flotando, etc. Entonces, todas estas, bueno, esto no es de ese momento, ¿no? Lo edité después. Todas estas cuestiones tenían en común que, bueno, ya se empieza a repetir, que fueron hechas mientras ella dormía. Y esto lo muestro porque, en general, solemos pensar que para dibujar hay que tener un buen rato libre, ¿no? Hay que sentarse 1 hora y media en un banquito y decir, bueno, acá voy a empezar a dibujar. Y eso pone mucha presión, ¿no? Y me parece, muestro así dibujos al azar, que lo interesante es acostumbrarse a hacer un boceto espontáneo, sin mucho tiempo, sin elaborarlo demasiado, porque eso tiene a veces como el gusto de lo espontáneo y lo fresco, y lo que está hecho como sin mucha elaboración, ¿no? Porque no hay mucha disponibilidad de tiempo. Esto, por ejemplo, para talleres de cooperativas, antes que yo era instructor en Argentina trabaja y me gustaba hacer registros en reuniones y cosas así. Bueno, esto ya lo vimos. Y después, acá cosas más elaboradas tal vez. Otro tema que a mí me gustaría compartir y me gustaría que puedan como acostumbrarse ustedes, es a dibujar las cosas mundanas, ordinarias y no espectaculares. Esas cosas que son de la vida común y que no tienen ese halo de gloria, como por ejemplo decir voy a dibujar y voy a dibujar la Biblioteca Nacional de Capital Federal, voy a dibujar la Catedral de La Plata. No, a mí eso me parece un embole, perdón por la expresión, y yo encuentro muchísimo más placer en dibujar las cosas como la cocina sucia, desordenada antes de lavar, esto que es un centro cultural acá en La Plata, el estacionamiento de un BEA, o sea, el supermercado, porque en sí el modelo, interrúmpame porque por esto hablo mucho solo y se hace un tedio, hagan acotaciones si lo creen necesario. Las cosas mundanas de la vida común, cuando las ves con una mirada, si se quiere, artística, por ahí suena muy presuntuosa la palabra, pero cuando le das a pequeñas escenas de la vida común la facultad y la dignidad de ser dibujada, toma otra dimensión y te permite como un momento de placer, de frenar y de absorber esa situación que tal vez nunca la miró nadie con esa atención, ¿no? No quiero ponerle características humanas a la arquitectura y a la vida, a los lugares como un estacionamiento, pero cuando dibujamos algo le damos una entidad un poco más elevada, si se quiere, porque le estamos regalando, por ejemplo, este estacionamiento, tal vez 20 minutos de tu vida a mirarlo y a tratar de dibujar la forma que tiene, ¿no? Yo asocio Perdón. mucho al ver tus dibujos, siempre he asociado mucho a lo que me pasa con la música, digamos, ¿no? Uno cuando se pone a escuchar
cuando se pone a escuchar algo de música, no piensa jamás que está perdiendo el tiempo. Aún cuando uno no hace otra cosa más que atender con el cuerpo ese sonido, esos sonidos de la música. Entonces me pasa que veo que estás ahí y que hay algo que me transmite, que me permite meterme en ese lugar que de otra manera no podría llegar, digamos, ¿no? Inclusive más allá de las técnicas, porque deja claro que, bueno, Bruno, como verán, dibuja de las madres, digamos, ¿no? Pero digo, aún en los pequeños dibujos, en esos dibujos que tienen esa intención simple de mostrar el hecho que está observado, hay también como un registro de lo que es él. Y a mí me parece fantástico eso, digamos, ¿no? Siempre me da idea cuando hablo con Bruno de que entiende, se entiende primero, ¿no? Porque nosotros hacemos mucho hincapié a los chicos en que con el dibujo tenés que estar presente. Se nota cuando vos no estás ahí, ¿no? Claro, tal cual. Sí, sí, y aparte el dibujo plantea una vulnerabilidad porque hay que mostrarse, ¿no? Es decir, siempre da una especie de escozor mostrar los dibujos a mucha gente, porque es algo como íntimo por una parte, y es lo que muchas veces genera la vergüenza y el pudor, ¿no? De no mostrar los dibujos, porque nos parece que lo que hacemos no es tan valioso, no vale tanto la pena. Bueno, estas partes yo te decía que para mí eran muy interesantes, porque hay un formato en el dibujo y en el texto que algo mencionaste y que también validó Rita, que yo creo que uno puede, por ejemplo, tomar apuntes, mucho más rápido tomar apuntes gráficos de una teórica o de algo que estoy leyendo. Sí. Me parece que ayuda muchísimo a visualizar y a intercambiar con los conceptos que tienen esos apuntes. Me parece que el apunte gráfico es mucho más rápido que la transcripción Tal cual. textual, y que nos ayuda a entendernos, a comprender la idea y a visibilizarla, que es un poco lo que se trata siempre el diseño, ¿no? Qué bueno que traigas eso, porque ese comentario, porque es tal cual, eso es algo que yo pensé charlar hoy, que es en las teóricas acostumbrarse a tomar apuntes rápidos, porque, por ejemplo, ver una teórica, no sé, digo, en arquitectura veíamos edificios y la diapositiva a veces dura 5 segundos. Y hacer un boceto rápido de un edificio, sea como sea, un garabato rápido, muy simple, a veces te genera que no te lo olvides más. Después, el día de mañana, cuando ves ese boceto, ¿sí? Decís, me acuerdo de esta teórica, me acuerdo de este edificio que tenía esta particularidad, y no te lo olvidas más. Cuando dibujás, haces un proceso, por eso, imagínense que ponerse a dibujar es como que el CPU de la cabeza empieza a subir, ¿no? ¿Vieron cuando Windows 10 les pone el CPU al 100% que parece que anda todo lento los programas? Cuando dibujás, el procesador mental empieza a subir la velocidad y hace mucho esfuerzo, consume energía dibujar, pero es muy gratificante. Y esto que dice Miguel me parece genial, porque si ustedes pudieran incorporar la costumbre en una teórica cualquiera, bocetar lo que se está mostrando, no sé cualquiera, un monumento, una foto que tiene cierta relevancia, y dicen, bueno, esto lo quiero guardar para registrar porque no tenés la cámara de fotos o te parece como interesante registrar, entonces a veces, como con pocas líneas, ya Sí, podés guardar una... inclusive asociando al concepto, vos podés decir, bueno, centralidad, el objeto está en el punto de vista principal de la imagen, y vos ya ahí estás recordando a qué iba y conceptualizando también, ¿no? ¿Cómo es esa situación que me enseñan? O sea, me parece que queda grabado, o sea, es imposible, digamos, no Se te queda incorporar. grabado porque vos estás como absorbiendo y dedicándole mucho tiempo y mucha atención a eso. Eh, Y y aparte pienso que nos ayuda a nosotros, a los docentes, en la cuestión pedagógica, de que nosotros siempre le estamos diciendo a los chicos que dibujen, que dibujen, que dibujen. Y lo que vos decís, Bruno, es que, claro, no hace falta ir al monumento, no sé, de San Martín, acá en la Plaza 25 de Mayo, para dibujar eso, sino que lo cotidiano, que es el ratito que uno tiene, porque
todos estamos siempre apurados. Sí. Lo más sencillo, lo más simple, por ejemplo, qué sé yo, un diálogo por teléfono o entre amigas de qué te vas a poner esta noche, si tenés un cumple, y en vez de contarle, dibujarle el vestido, o cómo es el cuello, o si el escote es así, tomar la práctica o la costumbre de, la otra vez no sé si era con Miguel, poníamos el ejemplo de una receta de cocina, primero la harina, después huevo, qué sé yo. Te puedo asegurar que vos lo ves gráficamente una vez, yo no me olvido más que lleva huevo, por ejemplo. Claro. Vos ves un dibujito del vestido que tiene 2 bolsillos y te acordás seguramente que era tipo un jean y no era un pantalón plisado, qué sé yo. Pienso que el dibujo es como vos dijiste al principio, que permite que las cuestiones no se vayan, porque los pensamientos se nos van a todos. Exacto, sí. Y con el dibujo queda. Y bueno, esto que decís que está bueno, yo propongo que pensemos esto. Me imagino que tomar apuntes, ¿no? Piensen en tomar apuntes, que me imagino que algunos apuntes deben tomar en una hoja. Es totalmente normal. Perdón, ¿cómo? No, digo, ellos tienen una croquera, tienen que estar acompañados de una croquera durante todo el año, en la cual, bueno, obviamente pueden tomar apuntes de otra materia, pero básicamente nosotros hacemos que esa croquera empiece a tener el registro de su recorrido en el dibujo. Claro, ¿no? es que está muy bueno. Porque a mí lo que me parece que está totalmente establecido y lo que se acostumbra a tomar apuntes escritos y escribir como así rápido, ¿no? No sé, estructura, y lo tenemos totalmente normalizado, que tomamos apuntes rápidos en textos que son textos que no son lindos, son desprolijos, o no. Los apuntes no son textos hermosos. Pero no nos permitimos eso con el dibujo, ¿no? Parece que el dibujo no tiene el derecho a hacer un garabato, un boceto rápido, ¿no? Porque solemos pensar que si voy a hacer un dibujo tiene que estar lindo, tiene que estar bueno. Y es como decir que si voy a tomar apuntes, no, si voy a tomar apuntes, lo tengo que hacer con una letra bien, ¿no? Mientras habla el profe o la profe, tengo que escribir bien apuntes. Imagínense, cuando llego a la S, ya voy 5 frases atrás. Claro. Pero el dibujo no tiene ese permiso, ¿no? Parece que el dibujo tiene que ser algo definido y muy prolijo, y si voy a dibujar, no voy a hacer una porquería, tiene que ser algo bien terminado, claro. Entonces, el dibujo no goza del derecho a hacer un boceto, no digo en general, no sé ustedes, pero en general, y sobre todo por la escuela, aprendemos que los apuntes se toman escribiendo, no dibujando. No hay un entrenamiento del dibujo como apunte, y lo perdemos eso, ¿no? Entonces me parece que es clave que el dibujo vuelva a estar en un lugar de borrador, de un auxiliar de la cabeza, ¿sí? Igual. Después yo tenía para mostrar, pero vos decime, Miguel, Sí. digo, para mostrar otro tipo de dibujos perspectivos. Sí, ellos están ahora con la perspectiva y por ahí, bueno, ver cómo básicamente manejas algunos elementos, o alguna pregunta que les surja. Yo acá tengo una colección, una selección de dibujos que he hecho para distintos concursos de arquitectura, que yo cuando hago concursos, en general me llaman a mí para hacer los bocetos y participo con diversos estudios, porque a mí no me interesa hacer el proyecto arquitectónico, sino más bien la parte del proceso de los dibujos y los croquis y demás. Todos estos dibujos de bocetos tienen en común, digamos, el método de la perspectiva, que por lo que me decía Miguel están introduciéndose ahora en lo que es la perspectiva, ¿no? El punto de fuga, y probablemente les pase a quienes están empezando con la perspectiva, que el punto de fuga es una especie de ser maligno que está en un lugar ahí atrás, Sí, en el horizonte, pero es una cosa un poco inalcanzable, es como una especie de arcoíris, es un ser galopante, mágico, que no sabemos de dónde viene, es por ejemplo, en la facultad yo soy docente en comunicación, que es una materia de salir a dibujar a la calle, y cuando a alumnos les preguntás dónde está el punto de fuga, en general así gesticulan con la mano y dicen, anda por ahí, está por ahí, es una cosa, es un ser mítico, ¿no?
No Lo que te pasa, ubiqueable. Bruno, que Sí. se ve en tus croquis, en tus dibujos, se ve que vos el punto de fuga o los puntos de fuga los tenés incorporados, pero el tema que nosotros estamos en esta instancia con los alumnos es incorporarlo, el punto de fuga o los. Y lo otro que rescato, que me encanta que los chicos vean, es lo que está en primer plano y lo que está por detrás, que eso es, Sí. yo creo que les cuesta mucho el tema de que, bueno, que lo que está adelante, que es más grande, que tiene más detalle, y se va, digamos, como diluyendo lo que está al fondo, en segundo plano, en tercer plano, ¿no? Bueno, vos Claro. lo haces tan naturalmente, pero bueno, todavía con los chicos estamos en un proceso de No, bueno, pero descubrir, no es fácil, o sea, ¿no? requiere entrenamiento y, y Ahí, experiencia y ahí, practicar ahí es mucho, un ¿no? ejemplo. El Ah, árbol. Sí, yo le sí. contaba a Bruno que introducir la figura humana también ambienta, escala, proporciona. Es, y bueno, ¿no? Hay mucho de textura, hay muchas cosas, ¿no? Los dibujos son, como verán, muy interesantes, ¿no? Hay como una Eh, atmósfera. claro, a mí lo que me interesa el dibujo es, por eso siempre dibujo con sombra, comunicar la atmósfera de un lugar, ¿no? Un clima, cómo se sentiría estar ahí, pero con pocos recursos. Porque si quiero hacer una cosa definida, tengo que hacer un render, ¿no? Una cosa 3D, y a mí no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es rápidamente a la cabeza mostrarle qué es lo que estoy pensando, ¿no? Es decir, por eso lo que yo hablaba al principio, que es salir de uno mismo o una misma, sacar esa idea, frotarla por el papel y entenderla de una vez, porque a veces cuando la pensamos, hasta que no la dibujamos no la estamos viendo del todo, ¿no? Entonces, exteriorizarla nos ayuda a ver qué es lo que estamos pensando. Es un auxiliar de la mente el dibujo, ¿no? Es una herramienta fantástica porque hace sacar eso de la cabeza y exteriorizarlo. Y bueno, aparte es algo que a todos nos cuesta, ¿no? No es que tenés mucha práctica y te parece fácil y lo resolves rápido. Eh, y yo no sé si cómo están de técnica de perspectiva, pero Dale, hay una dale, cosa dale. Sería bueno. eh, Lo que va a a mí me ayudar. parece, que si tuviera que decirles, a mi opinión personal, la clave de una perspectiva, y esto, por favor, niñas y alumnos, anoten, para mí, anoten para Bruno Supurado, es la línea de horizonte. La línea de la utopía. La línea de horizonte. Esta, si tienen bien este concepto, el resto viene solo. No importa línea de tierra, yo no uso la línea de tierra, ya no me acuerdo qué era la línea de tierra. Lo único que me interesa a mí es la línea de horizonte. ¿Qué es la línea de horizonte? Imagínense que estamos en un desierto plano, ¿no? Vamos, la planitud total del planeta, el salar de Bolivia, no me acuerdo cómo era el nombre del salar allá. Sí. Bueno, estamos ahí. Vemos una línea recta que es el horizonte, ¿no? Tiene una leve curvatura porque yo no soy terraplanista, así que adhiero a que el planeta es un esferoide, pero vamos a dar por sentado que es una recta, ¿no? La línea de horizonte. Y ahora vamos a hacer una persona, ¿no? Cualquiera. Dibujar un pelado acá, porque los pelados me caen bien, así que voy a hacer un pelado ahí. Y que está mirando, no sé, está contemplando lo lindo que es ese horizonte donde no hay nada, ¿no? Ahí. Entonces, acá el primer concepto, la línea de horizonte es la altura de observación. Esto es clave, esto lo pido que, si pueden, lo anoten porque es la piedra fundacional de cualquier perspectiva. No hay croquis ni perspectiva, y esto se lo firmo, no hay ninguna perspectiva prácticamente que yo no empiece por la línea de horizonte. Aunque no la dibuje, la pienso. La línea de horizonte está siempre, lo que pasa es que a veces está tapada por la urbanidad, por edificios, por árboles, pero está siempre ahí.
si hay mucha gente en este desierto, imagínense que vamos y somos muchos turistas que van a ver este lugar, y voy a ser otra persona, ¿no? Lo voy a poner en una capa nueva. Acá hago una persona con una nena que están también mirando algo. ¿Hay algo raro acá? Sí, los tamaños. Los tamaños. Pareciera que fueran personas diminutas, ¿no? En realidad, si estuviera más sobre la línea de horizonte, el tamaño estaría bien, pero están casi o sea, a la misma altura lineal, por así decirlo. Claro, es decir, Están como casi sobre la misma línea de tierra que el otro hombre. claro, Claro. lo lógico sería ahí. Pregunta. Sí, sí. Sí, Sí. sí. O sea que este tipo, si estuviera acá, estaría ahí el tipo. Hay algo raro ahí. Y se los digo, en realidad esto es ahí. Siempre y cuando esta mujer tenga la misma altura que este señor y que nosotros o nosotras que estamos mirando. Claro. ¿Por qué? Porque en esta línea de horizonte van a tener los ojos todas las personas que tengan nuestra misma altura. Es decir, si acá aparece una persona al lado en un primer plano, ¿no? Fíjense que acá hay un tipo. Yo pensé que me ibas a dibujar a mí, pero bueno, le hiciste mucho pelo. Si acá hay un tipo que tiene mi misma altura, va a tener los ojos en la línea de horizonte también. Y si hay gente allá atrás, su cabeza más o menos va a estar ahí en la línea de horizonte. Y si veo una multitud, toda esa multitud, como en promedio las personas, los humanos, tenemos una altura más o menos homogénea, ¿sí? Obviamente hay diversidades, hay gente que mide más y menos, estamos hablando de un promedio. Las personas van a estar con la cabeza colgada de esa línea, ¿sí? Ahora, si aparece Manu Ginóbili al lado de este señor, tal vez sea una cosa más así, o sea, un grandote. Lo voy a ver. ¿Tendría que ir más atrás o no? No, yo digo, poniéndolo al lado de este señor. Son dos amigos que están mirando juntos. Al lado de él, o sea, los dos parados uno al lado del otro, si este es un jugador de básquet, o que mide 2 metros y pico, va a estar por encima mío, que yo mido 1,70 y mi línea de horizonte está a la altura de mis ojos, que es 1,60 más o menos. Ahora, si vos pones la línea de horizonte a la altura del alto, la otra persona va a ser en promedio más petiza. O sea, Exactamente. el alto se transforma en altura promedio, digamos. Y pasa Exacto. que la línea de horizonte es el promedio. Si hay alguien más petizo va a estar por debajo de la línea de Ojo. horizonte y si hay alguien más alto va a estar por arriba. La línea de horizonte, ojo, no es un promedio, es la altura de quien mira. Por ejemplo, si vos estás mirando acá, vos sos la observadora, ¿no? Y Claro, dependería también de mi altura. es que Claro. es tu altura, la altura de tus ojos. Vos tenés los ojos acá y la línea de horizonte Claro, ahí sería, está ahí. ahí Manu Ginóbili sería más alto que yo. Exactamente. Ahora, si, por ejemplo, si somos Manu Ginóbili, Lo que te dice Bruno es que es la altura del observador, es lo que hablábamos Exacto. la otra vez. Por eso vos fíjate que él traza la línea de horizonte y es como que cuelga a todas las personas, ¿viste? Como cuando vos vas a colgar la ropa mojada bueno, él cuelga a las personas de la línea horizonte. ¿Cuándo varía? Cuando, en el caso de la nena chiquita, que es más bajita, o en el caso de Ginóbili, que es más alta. Ahora, podría ser el caso de que vos, que medís no sé cuánto, no nos conocemos todavía, suponete yo mido 1,68. Sí. Si yo me siento en el pasto y empiezo a dibujar desde la posición de sentada, ahí va a cambiar porque mi observación, digamos, mi altura de observador
va a ser desde la posición de sentada. ¿Entendés, Claro. Azul? Sí, sí, Esto, miren, espectacular. lo que estoy haciendo acá es a través de los ojos de Ginóbili. Es Ginóbili, el alto es Ginóbili. Claro, no hay duda. quedaría todo Claro. todos por debajo de su línea de horizonte quedaría. Todos por debajo de su línea de horizonte, porque la línea de horizonte son los ojos de quien mira, ¿sí? Ahora yo hago una pregunta. Si quiero hacer una vista aérea de una ciudad, ¿puedo hacer la línea de horizonte acá? Depende de Tendría cenital. que ir más arriba. Sí, vista de arriba. Cenital. Sí. No se ve el horizonte. No, la cenital isométrica no. Una perspectiva cónica, vista de arriba, una vista de pájaro de la ciudad. Y más abajo Debería ahí. estar un poco más abajo, entonces. En abajo. ¿Tendría que estar más verlo abajo de la arriba. línea de horizonte? Es una pregunta engañosa, pero esto me interesa que quede claro. La línea de horizonte puede estar en cualquier lado, donde quieran. O sea, vos seas Ginóbili, seas un águila volando o seas una hormiga, la línea de horizonte la puedes poner donde vos quieras. ¿Sí? Si hago una vista aérea de una ciudad, la puedo poner acá abajo y dibujo, por ejemplo, la ciudad, no sé, imagínense un punto fuga allá, y que la ciudad aparece acá, ¿no? Acá las calles. Como si los fueras un edificios. dron, como si Como si estuvieras fuera un volando. dron, exactamente, como si fuera un dron, y Que cambias el tamaño de la ciudad, si está más cerca. araña. Claro, esta línea de horizonte la puedo hacer más arriba, ¿sí? Y está perfectamente bien igual, no me altera la perspectiva. La cuestión de si la pongo más arriba o más abajo de la línea de horizonte es solamente un tema de composición de la imagen. Sí, eso me parece que está bueno porque a veces es algo confuso. Parece que si yo soy más alto tengo que estar en la línea de horizonte más alto y si soy muy petizo tiene que estar más abajo. No, eso vos elegís cómo encuadrar la composición de la perspectiva. Lo que interesa ser consciente es que la línea de horizonte, por ejemplo, de una vista aérea sería, no sé, imaginemos que hay un helicóptero acá y hay un piloto, ¿no? Viendo la ciudad mientras maneja el helicóptero en su cabina del helicóptero, ¿no? Entonces, esta sería la línea de horizonte de una persona dentro de un helicóptero, como fuera, ¿no? No recuerdo bien la forma de los helicópteros, pero algo así. La línea de horizonte son los ojos de alguien, o sea, esto sería como un helicóptero volando al lado de ese, algo medio raro, pero me interesa para que se den una idea. O mejor aún, podría ser como que estoy dentro de la cabina, ¿no? Y acá estoy manejando, no sé, imagínense que son un volante así doble, y acá están mis piernas, y acá el comando del helicóptero, y los botones, etc. De modo que sería como esta, la cabina del helicóptero y todo el resto del exterior, ¿no? Así como para que quede claro. La línea de horizonte es la altura del observador, ¿sí? Por eso me parece que es un detalle clave establecer cuál es la línea de horizonte. Porque no sé, ustedes díganme si quieren ir redondeando, cerrando. No, está bien. Yo creo, ahora entramos y hacemos el cierre en el próximo, ¿eh? Dale. Quedan 4 minutos. Bien, por último, cuando hacemos perspectivas, por ejemplo, Miguel me decía que van a trabajar con el diseño de un mate, un termo. La perspectiva no solamente está en la ciudad y la arquitectura, sino que el diseño gráfico también. Porque una cosa es hacer una axonométrica, no sé si, imagino que ya han visto esto de la perspectiva paralela, ¿no? Que sería como esto a 30 grados y 30 grados, ¿no? Pero también esto yo lo puedo dibujar en una perspectiva, con puntos de fuga. Por más que sea más difícil, podría decir que esto, si estoy viendo desde arriba, es una cosa más o menos así. ¿No? Entonces, cualquier elemento que yo dibuje acá, no sé, digo, ya que estamos como si fuera un mate, por ejemplo, un poco feo el zapallo, me perdonan.
un poco panzón. Esto lo puedo dibujar acá en perspectiva también, ¿no? Horrible el mate, pero bueno, no importa, no viene al caso. Sí, lo que nosotros le decimos el emblocado. Nosotros le decimos Claro. como una manera más fácil empezar por una Yo soy volumetría más- que contenga el objeto y después, porque lógicamente cuando empiezan a querer dibujar en perspectiva un mate, no les sale, inventan. Entonces, al emblocarlo es como que ese contenedor está bien fugado y bueno. Claro. Y ahora, la pregunta es, en el dibujo este del mate, acá, ¿dónde está la línea de horizonte? Arriba. Claro, está muy arriba, no entra en el dibujo, está tan arriba. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo este mate, lo más probable es que lo esté viendo, estoy buscando un lugar para dibujar, esto lo vamos a volar. Lo más probable es que lo esté viendo, por ejemplo, sentado en la mesa, ¿no? Acá estoy en la mesa y tengo el mate ahí. Entonces, si esta es la altura total del mate, X pongamos, la línea de horizonte está por acá arriba. Por lo tanto, no aparece acá la línea de horizonte, porque está más allá. ¿Sí? En toda perspectiva, con punto de fuga siempre hay una línea de horizonte, y que en este caso, si achico el mate, y prometo que con esto cerramos, para no hacer un tedio, si yo proyecto estas líneas que tiré de la imaginación, van a confluir en un punto de fuga que va a estar justo en la línea de horizonte. Y para el otro lado tendría otro punto de fuga que va a también confluir en esta línea de horizonte acá. Lo que pasa es que en mi dibujo, cuando yo lo hago, estoy enmarcando solamente esto. ¿Sí? La línea de horizonte quedó afuera. Bueno, no, quería cerrar con eso, pero Perfecto. no sé si qué les parece. Perfecto, clarísimo. Bueno, en principio agradecerte, ahora volvemos a entrar como para hacer un cierre, pero si hay alguna pregunta o algo, pero bueno, creo Ah, queda que un minuto. la idea era ver mostrarles que esto que nosotros contamos y que por ahí tiene cierta complejidad es sumamente sencillo, como siempre digo yo, cuando hay ganas, cuando hay interés, cuando uno está metido dentro de la cuestión y es un poco lo que